Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz a las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy. No deseo nada más, quiero ver tu majestad y rendirme ante tu trono y adorar. Santo, Santo, el que era, el que es y ha de venir. Santo, Santo, digno de toda gloria recibir. Y pues es un regalo estar en esta mañana aquí con vosotros. En México ahora está amaneciendo y cada domingo amanecemos con ustedes. Nos unimos en estas reuniones y pues ponemos en común todas las cosas, ¿no? Y tenemos pues la misma alabanza, el mismo deseo de servir a Dios, el mismo deseo de alabarle. Entonces estar hoy de manera presencial es un privilegio para nosotros y estamos muy agradecidos. Tratando de resumir un poco, yo fui a México a la obra misionera cuando era muy joven, era una chica que había nacido de nuevo con 19 años y que en mi corazón ardía por agradar a Dios y por servirle y cuando hubo ese llamado, ese reclamo y alguien dijo en México hace falta una chica que pueda ir y que pueda poner su parte, yo dije, Señor, yo puedo ir. Si yo puedo ir, yo quiero ir, ¿no? Y bueno, llegué ni tan siquiera sabía dónde iba ni cómo era, solo sabía que las personas que estaban allí yo había tenido la oportunidad y el privilegio de servir bajo su liderazgo y bueno, y con el deseo de poner mi parte y de ser útil, pues fui y han pasado 25 años. Más de lo que he vivido en España, más de lo que he vivido en la carne. Entonces, pues soy casi de allí, pero si quieren que les diga la verdad, podría haber sido México y podría haber sido la India, China, me daba igual. O sea, yo lo que quería era servir a Dios y si allí era, pues allí era. De hecho, en ese transcurrir de todos estos años tuvimos la oportunidad de ir a Venezuela también, ¿no? y de poner todo en nuestra parte. Fui soltera, obviamente. Allí conocí a Pedro y nos unimos en un yugo tan igual que no hemos podido parar, ¿no? de seguir en ese yugo. Y recuerdo, vi la boda última de ustedes, de Iván y Sandra, perdón, y decían, atención al mensaje, ¿no? Hacer un paréntesis y escuchar. Y yo no olvido el mensaje de mi boda, ni tampoco olvido el que dieron en la suya. En el nuestro era sentir lo mismo, pensar en lo mismo, desear las mismas cosas.
Y eso ha sido una constante, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido pues hacer todo lo que hemos hecho en estos años, ¿no? Y bueno, pues en México ustedes conocen parte de la trayectoria, muchas personas han ido para allá, otras han venido para acá, de tal manera que somos parte del cuerpo, ¿no? Allí nos llamamos Centro Cristiano Reto a la Esperanza, Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza, o sea, somos uno y somos parte, y la parte que nos toque ser la vamos a desarrollar pues con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ahora vivimos en San Luis Potosí y hemos vivido en todos los sitios de México y en Venezuela, les repito. Y la verdad sí, ha sido una vida itinerante, ha sido una vida de peregrino y de extranjero, nómada, pero de verdad que nos ha permitido no atesorar muchas cosas, seguir teniendo maletas, no tener muchas posesiones, pero eso ha traído tanta libertad, tanto gozo a nuestra vida. Y cada vez más, porque al principio cuando nos mudábamos llevábamos más cosas y cada vez llevamos menos, ¿no? Nuestro cuerpo ya se va envejeciendo, ya no somos los mismos chavos, como dicen allá, que llegamos, pero pues nuestro corazón sigue ardiendo. Dios nos ha bendecido con una familia, con nuestros hijos, a los que damos muchas gracias a todos ustedes por ayudarnos en nuestras cargas y con el deseo de que ellos tengan el Dios personal que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, pues en esta experiencia de toda esta trayectoria hemos experimentado en carne propia, ¿no? Muchas cosas de la Biblia, ¿no? De la parte de los hechos, ¿no? Y bueno, de Jesús cuando decía, cuando mandé sin bolsa y sin alforja os faltó algo, ¿no? Y nosotros podemos decir como los discípulos, nada, Señor, no nos ha faltado nada. No nos ha faltado nada en lo material, pero tampoco nos ha faltado el ánimo, las ganas, la ilusión de servir, y también ha habido tribulación y prueba y angustia, pero bueno, pues decidimos no salir de la roca, decidimos seguir adelante, y bueno, pues eso somos nosotros, ¿no? Ese es Manuel. Está bien. Me siento, pero... Espérate, pues yo tampoco. No me dejes solo, ¿no? Está bien, ¿no? Pues si dice, ¿no?, que estamos a uno, somos uno, pues que se quede aquí conmigo, ¿no? Total, ¿no? Pues la cosa es así, ¿no? Yo lo que siento ahora en mi corazón, ella ha contado un poco, pues ya lo que hacemos allí en México, ¿no? Prácticamente en los sitios donde hemos estado. El propósito es aprovechar también un poco la puerta que Dios nos está abriendo para poder predicar su palabra, ¿no? Poder llegar a las personas, poder dejar esa semilla, jóvenes, adultos, en las personas pues que Dios trae a nuestras casas, en la que podemos salir nosotros y poder ir, ¿no? Y estar también entre medio de ellos. El propósito también, o lo que yo siento siempre, es poder estar cercano a la gente, poder escucharle, poder estar atento a sus necesidades, a los problemas, y ahí precisamente pues también que Dios nos pueda dar el conqué para poder estar en ello y poder también sembrar esa parte, y que sobre todo pues que Dios pueda hacer su obra, ¿no? Y para eso sí es importante, ¿no?, el poder estar cercanos a ellos. Es el deseo que tenemos, da igual que puedan ser grandes, pequeños y todo, ¿no? Y si formamos un cuerpo todos, estamos muy agradecidos. Yo estoy muy agradecido también por la acogida que hemos tenido acá, ¿no? Veo también la excelencia en las cosas. Sí estamos también apegados a ustedes a través de nuestro hijo Johnny, también a través continuamente de las reuniones y todo eso, que también los ponemos cada vez que salen, todas las semanas por allí por YouTube, ¿no? De verdad la palabra de Dios es viva y eficaz, la estudiamos, la leemos, la vemos, ¿no? Con el propósito de que Dios nos pueda seguir mostrando pues cada cosa nueva en sus días, ¿no? Y también llegando aquí pues vemos la excelencia en ese sentido, que continuamente no solamente es atender de una manera y no más, ¿no? Pues ahí tienes eso y tienes lo otro, sino la excelencia se ve también, por ejemplo, en la cantidad de detalles que hay, ¿no? Y hasta en esos pequeños detalles y en esas cosas ves a personas, uno por un lado, otro por otro, ¿no?, que están pendientes, y de tal manera pues que no nos pueda tampoco hacer falta de nada. Ese amor sincero pues también se siente, ¿no? Y por eso estamos también bastante agradecidos. Y yo decirles también un poco y compartirles un poco lo que hay en mi corazón ahora es también de la fidelidad de Dios.
hemos podido ver la fidelidad de Dios en nosotros de una manera real, de una manera verdadera. En estos últimos tiempos quizás no han podido ser tiempos fáciles para nosotros, pero también con más motivo hemos visto esa fidelidad de Dios. ¿En qué sentido? No, mira, por ejemplo, yo pensaba aquí en un versículo que viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 4, en donde viene diciendo: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os los había dicho, ¿no? Entonces yo veo ahí también la fidelidad de Dios, en ese sentido, como Dios no quiere que nadie se pierda, mas puedan todos alcanzar la salvación y la vida eterna, ¿no? Dios en todo momento, en esa fidelidad, nos está avisando, nos muestra, y también, claro, las decisiones a veces son correctas, otras no son tan correctas, y también pagamos y vemos las consecuencias de las decisiones a lo mejor que no son tan correctas, pero queremos vivir ese tiempo porque sabemos que es el tiempo de Dios, en donde viene esa sanidad y viene esa libertad que Dios nos quiere dar, y sobre todo librándonos de esa condenación, de esas malas decisiones, y pudiendo sanar nuestros corazones, ¿no? Y también, pues, estas cosas también Dios nos las habla también para que podamos tener esa paz en nuestras vidas. En el mundo ya sabemos que vamos a encontrar pura aflicción y lo que trae el mundo, ¿no? Pero dice también su palabra: confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces el confiar para mí es sinónimo de creer. Y para el que cree, como ya saben ustedes, todo es posible. Y eso ya pasa de nuestra lógica, no es un creer basado en nuestra lógica, en nuestro entendimiento. Porque el poder de Dios no le podemos alcanzar con nuestra mente. Es ilimitado, y como Dios hace las cosas, se pasa de nosotros, por eso es Dios y es soberano sobre todas las cosas. Para el que cree todo es posible, ¿no? Y en esa es la esperanza que tenemos. Y esa esperanza es como el ancla que mantiene firme nuestro barco, que no se va a dejar llevar por cualquier viento de doctrinas o de cosas que puedan venir también de parte del enemigo, a que la estrelle al final con una roca y pueda ser destruida. Entonces estamos confiados ahí en su palabra. Y también hemos visto la otra parte también muy importante, y por eso también estamos también bien agradecidos con Dios, como el centurión romano, ¿no? Que dice que por lo que tú has creído, así se haga, ¿no? Pero vemos el centurión romano, una persona que no estaba pidiendo por él, sino que estaba pidiendo, ¿me entiendes?, por el siervo. Y también la cantidad de personas que están al alrededor nuestro, hermanos en la fe, ¿me entiendes?, con ese compromiso, con esa fe, con esa confianza, estando pendiente en todo momento, poniendo la parte a donde uno no puede llegar, precisamente para poder alcanzar pues la meta, ¿no? Y poder llegar al propósito y poder cumplir también el trabajo y el propósito que nosotros también tenemos que agradar a Dios también con nuestras vidas, porque llevamos la parte personal, pero también al mismo tiempo llevamos el trabajo del ministerio y de la parte que Dios pone en nosotros, ¿no? Entonces este es un tiempo para nosotros de descanso, es un tiempo de refrigerio que le queremos aprovechar a tope, que le queremos aprovechar al máximo, en donde estamos viendo su fidelidad y al mismo tiempo pues también muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias por todo. Bueno, Pablo lo decía muy bien, que qué importante es que podamos comprender con todos los santos esas medidas tridimensionales del amor del Señor, ¿verdad? Anchura, profundidad, largura, que exceden a todo conocimiento. Estas son las palabras que Pedro nos estaba transmitiendo. Entonces, dame unos minutos antes de... Estamos en directo, pero bueno, yo hablo después. ¿Qué puedo decir, no? Desde el comienzo de esta reunión, que gracias a Dios siempre tiene esas connotaciones diferentes de personas que nos visitan, que nos traen sus pensamientos breves, pero bastante nutritivos y muy sustanciales, ¿no? No necesitamos un gran sermón para decir una palabra que pueda ser de gran valor en el corazón de cualquiera. Jesús no, con una frase era capaz de decir mucho. Por lo tanto, esto es lo maravilloso, ¿no?, de lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, hace en su iglesia, y a través de los hermanos, hermanas, su cuerpo y, por supuesto, los diferentes ministerios. Cuando escuchaba a Javier me gozaba mucho, una porque
y creo que hay personas aquí como Alex, como Tana, que conocen el lugar donde él vive y saben las condiciones en las que él vive, y esto no nos hace ni mejores ni peores, todos somos peregrinos, o sea, a mí me ha tocado estar muy estático en la vida, pero me uno a la peregrinación de los hermanos en Cristo. Todos somos peregrinos y extranjeros en este mundo, porque Pedro lo afirma, ¿no? Pero unos, como digo, el Señor les lleva, les da una itinerancia, les da unos movimientos diferentes a los de otros. Lo importante, como digo, es estar dispuesto, es estar con un corazón abierto a la voluntad de Dios en tu vida, y esto siempre, evidentemente, será el éxito en tu carrera. Para Pablo esta era la clave, o sea, terminar con éxito esta carrera que el Señor, en su misericordia y en su gracia, le había dado. Entonces, sé que para Javi es emocionante estar con nosotros, y sé que para Javi es muy duro, porque la vida que él vive es difícil, es una vida que carece evidentemente de toda comodidad. Y si ahora pues va a iniciar una nueva etapa en el norte de Tanzania, sé perfectamente lo que allí le espera, pero puedo ver en su corazón lo que he visto desde el año 2009, que le vi en Tanzania por primera vez, ese amor a Dios por encima de todo. Claro que el cuerpo se gasta, se resiente, y no siempre tenemos las mismas fuerzas para dormir en el suelo, para carecer de agua caliente, para tener que ir a cortar leña al monte para abrir un grifo de agua caliente y que salga agua caliente. Eso muchos de nosotros no sabemos qué es eso. Pero no somos mejores cristianos por esto. Sencillamente vivimos lo que el Señor nos enseña, nos permite y nos hace que vivamos para el beneficio y el testimonio de nuestra vida, para la gloria y para la honra de su nombre. Por lo tanto, contentísimos de haberte tenido aquí con nosotros, Javier. Por supuesto, contentos de tener a Pedro y a Manoli, y por fin muchos le habéis podido poner cara a la familia de Johnny, ¿no? Johnny ya es parte de aquí del equipo, pero ya sabemos quiénes son sus papás y quién es su hermanito David. Y por supuesto muy contento de ver a los padres de Evelyn, a José Luis, por favor, su esposa. Para nosotros siempre es un placer veros, Juani, es un placer veros. Y contentos por Evelyn y contentos por Matías también. Entonces, sin más, pues para aquellos que ya están conectados desde el comienzo de esta reunión, vamos a dar inicio al tiempo con el sermón. Son las 13 horas PM, entonces trataremos de ajustarnos a un tiempo correcto para que no sea más largo de lo que tiene que ser. Vamos a ir de nuevo al capítulo 10 del profeta Daniel. Para aquellos que nos han seguido los últimos domingos, para aquellos que hemos estado aquí, este es el tercero de una serie de sermones que titulamos El misterio de las oraciones no contestadas. Estamos tratando de expandir, estamos tratando de realzar la necesidad de tener una comprensión más profunda de lo que es la oración en la Escritura. No solamente una comprensión más profunda de lo que es la oración en la Escritura, sino, por supuesto, aprender a través de la Escritura de la envergadura de la batalla espiritual donde la oración está sumida. O sea, la propia experiencia de la oración. Nosotros, como digo, tenemos mucho tiempo en nuestra vida en la que vivimos religiosamente todos. Todos tenemos desaprovechamientos,
Todos tenemos tiempos donde la vida sencillamente no ha sido beneficiosa para nada ni para nadie y por supuesto no ha glorificado a Dios, que ese es el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Pero eso no es para sentirnos culpables, ni para sentirnos ineptos, ni para sentirnos, como digo, avergonzados, sino para que realmente podamos ser edificados a través de la palabra y que podamos aprender de nuestras propias realidades. Casi siempre nosotros tenemos una muy mala costumbre y es dar vida a nuestro cristianismo a través de lo que ven nuestros ojos, pero la Biblia nos enseña a pensar al revés. O sea, tiene que ser una idea mucho más introvertida, o sea, tiene que ser una introspectiva, tiene que tener una visión interior de quién yo soy para poder comprender todo lo que hay a mi alrededor. Y cuando yo comprendo y entiendo mi realidad con Dios, entonces puedo ser una bendición para otros. Muchas veces el apogeo, la prisa, como digo, las exigencias ministeriales nos hacen vivir a mucha prisa. El trabajo, las ocupaciones y todo esto nos hace únicamente centrarnos en nuestro derredor y olvidarnos un poquitín de nuestra vida privada, de nuestra vida espiritual. O sea, para Jesús, en sus propias lecciones acerca de la oración, Él nos enseña a cerrar nuestra puerta y a entrar en una comunión con nuestro Padre en lo secreto. Y cuando nosotros podemos comprender esto más allá del lenguaje técnico, entonces estamos encaminando nuestras vidas en una buena apreciación de lo que es la oración. Sabemos que el aprovechamiento de nuestra vida es vital, que tenemos que extraer todo lo que es la savia de Dios, las vitaminas de Dios, las proteínas de Dios, por todos los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición. Hoy escuchamos en esta mañana Apocalipsis capítulo 1, verso 3, donde dice: bienaventurados los que oyen y leen. O sea, el que lee. O sea, esas personas estaban privadas y no tenían una bendición tan grande como la que tenemos el 100% de los que estamos en esta reunión esta mañana. No tenían una Biblia en sus manos. Entonces, uno era el que leía y los demás tenían que hacer uso de su oído para poder guardar las palabras de la profecía, porque el tiempo estaba cerca. Nosotros, como digo, tenemos mucho más en muchos sentidos y por lo tanto tenemos menos disculpas para hacer aquello que debemos de hacer. Todos somos responsables de la luz que el Espíritu Santo ha derramado sobre nuestros corazones. Y esa responsabilidad tendremos que confrontarla el día que tengamos que presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo con lo que hayamos hecho en esta vida, en este cuerpo, sea bueno, sea malo, como bien nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10 y por supuesto Romanos 14, versículo 10. 2 veces nos recuerda que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. No para recibir la condenación o la salvación, somos salvos, sino sencillamente para entender mucho de nuestra vida ante los ojos de nuestro Señor y Salvador. Cositas importantes a tener en cuenta, siempre a tener muy en cuenta. Entonces, en esta profundidad que estamos tratando de comprender, vimos que el propio Juan nos enseñaba en ese texto que fue la base con la que comenzamos. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice: y esta es nuestra confianza, amén, esta es nuestra confianza, o sea, está poniendo una base muy sólida. Dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que tenemos todas las cosas que hemos pedido. Y hemos podido ver que en esta teología hay una positividad y una seguridad de respuesta en cuanto a aquello que pedimos conforme a su voluntad, sabiendo que oramos conforme a su voluntad, sabiendo que Él nos está oyendo y sabiendo que tenemos las cosas que hemos pedido. O sea, que Él nos oiga y que oremos conforme a su voluntad es la garantía de tener aquello que hemos pedido. Entonces vimos que para Cristo, que para Juan en su propia teología de la oración, no cabía la negatividad
o el resultado inesperado. Pero vimos que en el contexto total de las Escrituras sí hay oraciones no contestadas y oraciones negativas incluso a buenos siervos del Señor. Hablamos de Moisés, hablamos del apóstol Pablo, hablamos de la carta de Santiago que claramente enseña a los creyentes a decir: pedís y no recibís porque pedís mal. Y porque pedís para invertir en vuestros deleites, lo cual ahí ya dimos claridad a que el principal estorbo para la oración contestada y para la oración que está encaminada en la propia voluntad de Dios es el ego. O sea, el orgullo que todos tenemos en nosotros mismos. Y aquí no cabe otra teología que la experiencia mortuoria y crucificatoria de la cruz de Cristo, que tiene que ir más allá de un lenguaje técnico y tiene que venir a ser una experiencia. Entonces, llegamos a este contexto del capítulo 10 de Daniel. Y no tenemos ni tiempo, ni vamos a poder dedicar más sermones a una explicación expositiva y contextual de este capítulo, porque nos ocuparía mucho tiempo. Y no tenemos este tiempo. Estamos tratando de centrarnos en lo que tiene que ver con la naturaleza de nuestro sermón, que es la oración. Amén. Vamos de nuevo aquí a este capítulo 10. Entonces, vemos que el capítulo 10, 11 y 12 de la profecía de Daniel forman un bloque, porque es la última profecía que el anciano Daniel recibe en su vida. Claramente, el que le está trayendo la palabra al corazón le comunica y le dice que él irá hasta el fin y que él recibirá, se levantará para recibir la esperanza que le está esperando. Entonces, estamos ante un momento importante de la vida de Daniel. Otro asunto importante es que para este tiempo Daniel ya tenía 92 años. No era el jovencito que llegó a Babilonia con 20 años. No era el jovencito a quien se le cambió el nombre y se le puso Belsasar. Pero hemos visto que él recuerda que él es Belsasar porque él quiere que conectemos esta persona con aquel que llegó de Babilonia. Y sabemos que ese término Belsasar significa el que protege al rey. Pero su nombre es Daniel, que Dios es mi justicia. Es un nombre hebreo. Pero sin embargo le pusieron un nombre Babilonia. Entonces, para este tiempo ya habían transcurrido 72 años desde que él llegó a Babilonia. Ya habían pasado 2 años desde que se había iniciado la diáspora o el regreso de la cautividad babilónica a Jerusalén. Sabemos que hay un periodo de 100 años de regreso, Zorobabel, Esdras, Nehemías, entre otros. Sabemos que en Nehemías se cumple el comienzo de las 70 semanas de Daniel. Muchas cosas importantes que están aquí que ahora mismo no tenemos tiempo para poder explicarlas. Pero este contexto, digamos a nivel de año, es un contexto y esta explicación nos ayuda para poder comprender más del capítulo donde estamos. Estamos aproximadamente en el año 535, 536. En el año 539, Babilonia cayó a manos de Ciro. Antes de Cristo, contamos hacia atrás. Entonces podemos ver que han pasado muchas cosas, que han sucedido muchas cosas. Pero en medio de estas cosas, Daniel está viviendo una experiencia maravillosa a sus 92 años. Bueno, vamos a leer. De nuevo leeremos el contexto, ¿vale? En el año 3 de Ciro, rey de Persia, aquí sabemos que hay un gobierno simultáneo entre Ciro y Darío. Darío gobernaba Media y Ciro gobernaba Persia. Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Él tiene el mismo nombre que el rey que sufrió en la humillante derrota de los persas entrando por Babilonia. Dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, recordar, o sea, nos habla de una gran batalla en el contenido de la revelación y claramente nos está diciendo que él
escuchó palabra. Él no está soñando. Él está recibiendo un mensaje profético por palabra, por una visión real como nosotros nos estamos viendo aquí en esta mañana. Él no está soñando. Él está teniendo una visión, como veremos, y en esa visión está recibiendo una palabra que le está transmitiendo una realidad espiritual, que le está trasladando a un sentido de carga espiritual. ¿Por qué viene esta palabra, Daniel? Muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, danos la palabra, danos una palabra. Pero sabemos que este término en muchos de los profetas del Antiguo Testamento, cuando dice y vino profecía, es el término mashá en hebreo, que significa carga espiritual. Muchas veces nosotros pedimos una palabra, ¿para qué? ¿La vamos a obedecer? ¿De verdad vamos a obedecer la palabra? ¿Estamos dispuestos a obedecer la palabra? ¿Estamos dispuestos a decirle al Señor, di la palabra para que tu siervo hable, para que tu siervo haga, para que tu siervo actúe? Esta es nuestra disposición hoy. Esto es una pregunta general, pero es una pregunta personal que cada uno de nosotros en la iglesia tenemos que respondernos. Cada creyente tiene que responder cuando pide una palabra, ¿qué voy a hacer con la palabra que voy a recibir? ¿Voy a obedecerla? ¿Voy a respetarla? Claro, en la iglesia hay muchas personas, diferentes tipos de cristianos que viven momentos diferentes, con características diferentes, y también hay personas que se reúnen en la iglesia que no son salvos. Están en la iglesia física, pero no están en la iglesia espiritual, no pertenecen al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, no hay más para ellos que el evangelio, es el punto de partida. No puedo decirte nada más, Dios no puede decirte nada más, no hay nada más que oír que eres un pecador, tienes que arrepentirte y hacer valer la obra de Cristo por ti en la cruz para poder vivir la vida que Dios quiere darte. Pero después hay diferentes personas con diferentes momentos, con diferentes tiempos, con diferentes aprovechamientos, con diferentes intenciones, con diferentes batallas. Hay cristianos divididos, cristianos que no están tan entendidos de una vida para Cristo. Y esto es lo que tenemos hoy aquí. Y yo tengo que saber examinar mi propia situación para pensar que yo no estoy aquí para recibir un conocimiento, una palabra mejor o peor expuesta. Yo necesito la palabra para vivir, para ser un hombre, una mujer espiritual, para ir más allá del propio entorno inmediato donde yo vivo, para tener con qué para el mundo que me apremia, que me ahoga, que me asfixia, que me aflige, para poder derrotar la idea carnal de mi propia vida y poder vivir la vida espiritual. Yo necesito la palabra. Ahora yo te pregunto a ti en esta mañana, tú tienes una palabra para tu familia, tú tienes una palabra para tu vida, tú tienes una palabra para tu futuro inmediato. ¿Qué estás haciendo con la palabra? Las tierras todas recibieron la palabra, pero solo una produjo fruto. Nosotros somos tierras que estamos escuchando la palabra. ¿Qué hacemos cuando terminamos de oír la palabra? ¿Dejamos que los pájaros la coman? ¿Dejamos que el sol la queme? ¿Dejamos que los espinos la ahoguen? ¿O la hacemos producir? Dejamos que la palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones. Daniel era un hombre que recibía una palabra porque tenía comunión con Dios. Por eso recibía la palabra. Y aquí es donde tú y yo somos responsables. Hay mucho tecnicismo en el cristianismo hoy. Hay, como digo, un contexto donde hablamos de fechas. Es historia. Con un poquito de esfuerzo podemos saberlo cualquiera. Pero la palabra, la comunicación divina,
la comunicación espiritual de la palabra viva que tenemos en nuestras manos, la Biblia. Y por supuesto el propio Espíritu Santo activando su significado en nuestros corazones y moviendo nuestras vidas a hacer aquello que debemos de hacer. Eso es la suma de palabra y oración. ¿Qué era lo que decían los apóstoles a aquellos diáconos ante toda la situación que en la iglesia les superaba? Eso nos lo enseña Lucas en Hechos 6. ¿Y qué querían los apóstoles? Sencillamente dedicarse a la palabra y a la oración. Por lo tanto, palabra y oración son inseparables. Ahora, este concepto lo entendemos, pero el aprovechamiento de esto no es tan evidente en la vida de todos. Y yo bastante tengo con hacer que esto sea evidente primeramente en mi propia vida para poder comunicar a otros esta necesidad. Si yo fallo en mi propia vida, no tengo nada que decir a otros. Estoy totalmente desautorizado. Estoy totalmente impedido. No tengo efectividad. Y esto es algo importante, hermanos. Mira tu vida, mira tu familia, mira tu matrimonio. Qué importante ese yugo igual, esa unidad espiritual, esa unidad de visión, ese compañerismo en Cristo para que tu matrimonio sea una clara evidencia y un testimonio vivo de una institución maravillosa y divina que tiene mucho que decir en un mundo que cada vez está más pervertido, más promiscuo, más terrible, más sucio y más miserable. Pero si eres un hombre, un varón, una mujer, soltero, soltera, haz de tu vida un templo del Espíritu Santo. Pero para esto se necesita hacer efectiva la palabra en nosotros. Si tú no estás teniendo el equilibrio entre la constante relación con Dios y el propio recibir de la palabra, no tendremos nada que decir. Entonces, en superficie todos somos iguales, pero el Señor en esta mañana nos está viendo a cada uno. Dios conoce todo de todos y a todos nos está diciendo este reto. ¿Quieres recibir la palabra? Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con ella? La palabra primeramente tiene que ver contigo, con tu familia, con tu ministerio, y le vas llevando un orden. No puede haber ministerio si familia no está como tiene que estar. No puede haber familia si yo no estoy como tengo que estar. O sea, este orden es el adecuado siempre para la palabra. Entonces, la palabra revelada. Daniel era un bienaventurado. No sé si alguien se va a atrever a poner a su hijo, ahora van a nacer bebés, si son varones, a ver si alguno de ellos se llama Macario. Macarios, bienaventurado, qué nombre más bonito. No creo que conozcamos a nadie que se llame Macarios. ¿Conocéis a alguno? En Grecia seguro que sí. Pero aquí en España, bueno, pues puedes ponerle a tu hijo bienaventurado. Precioso nombre. Dice, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y vemos que la palabra era un fundamento de la palabra, Santifícalos, oraba el Señor Jesús, en tu palabra es verdad. No hay otro. El conflicto, ¿qué es el conflicto? Bueno, pues hemos dicho claramente que esta es la última profecía que Daniel recibe. Y el conflicto no es una lectura apacible de la palabra, trata de ponerte en situación. Él está orando, él está en una comunicación con Dios, él está en un momento intenso espiritualmente. Él sigue viviendo, él sigue teniendo sus horas, pero tiene una fuerte carga interna. Y en esa fuerte carga interna él puede comprender de qué se nos está hablando. Y empieza a tener una comprensión y una inteligencia en lo que se nos está enseñando. Y sabemos perfectamente que él va a recibir
la totalidad del propósito de Dios para la nación israelita. Va a recibir la profecía cumplida que complementa perfectamente la razón del llamado a Abraham y que nos lleva hasta los últimos tiempos, donde Israel vivirá en la tribulación la contradicción del propio anticristo, aquí claramente enseñado para ser salvo en la segunda venida del Salvador, de su Mesías, del Señor de señores, y para poder reinar eternamente con Cristo, porque ese es el propósito y la promesa de Dios a Abraham. Y podemos ver que esta profecía no solamente se está cumpliendo a 300 años vista en cuanto a lo que Antíoco Epífanes fue, sino sabemos que ese Antíoco no es más que un tipo del anticristo en los tiempos finales. Lo que está viendo es un conflicto muy grande, difícil de ser comprendido en un vaso tan frágil como nosotros. Pero sin embargo, estos vasos frágiles, cuando el Espíritu Santo está en ellos, se convierten en vasos muy poderosos en Cristo Jesús, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Hemos visto la carga espiritual. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y en el día 24 del mes primero, y aquí tenemos una fecha importante, sabemos que el día 14 se celebraba la Pascua en el mes de Nisán, el mes primero. Como bien escuchó Moisés, este será el primero de los meses. El día 14 suma 7 días más, que es la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura, y tienes a un Daniel que vivió ese momento. 2 días después, él recibió esta revelación, esta respuesta a su batalla espiritual. Dice, en el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el Tigris, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bueno, no tenemos mucho que pensar ni que evaluar para ver que Juan contempló a un varón muy similar al que aquí Daniel está viendo. Claro, no podemos asegurar, tenemos que ser humildes, tenemos que ser respetuosos, no podemos ser sabelotodos porque no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que no podemos saber más porque Dios no nos ha dado más información y gloria a Dios por ello. Pero lo que Él nos ha dado lo podemos pensar racionalmente y espiritualmente y entenderlo a la luz de lo que Él nos ha otorgado. Entonces, en este contexto, no sabemos si estamos hablando de un ángel, de un arcángel, de Miguel, de Gabriel, de otros o del propio Jesucristo. Yo, en mi opinión, creo que estamos hablando del Cristo preencarnado. Estamos ante una teofanía, estamos ante una cristofanía, estamos ante una presencia inequívoca del Hijo de Dios, la segunda persona de la trina deidad de Dios, manifestado visiblemente antes de su encarnación. Mirad, por favor, acompañadme solo un momento a Miqueas para aquellos que a veces pueden ser, como digo, satisfechos en sus curiosidades, ¿verdad? El verso 2 del capítulo 5 de Miqueas nos enseña la profecía acerca del nacimiento del Salvador, o sea, el lugar exacto donde Jesús nacería, en Belén. El profeta Miqueas nos dice que Belén Efrata es pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá
el que será Señor en Israel. No tenemos dudas en cuanto a esto. Jesucristo cumplió esta profecía y nació en Belén. Pero lo que nos va a decir ahora nos ayuda a poder comprender las experiencias en cuanto a las manifestaciones de Cristo antes de su humanización. Entonces dice, ¿y sus salidas? ¿Las salidas de quién? Las salidas del que sería el Señor de Israel y nacería en Belén. Dice, son desde el principio y son desde los días de la eternidad. Por lo tanto, ahí podemos ver, y no es hoy el momento de desarrollar este tema, a Cristo en su situación preencarnada, podemos ver a Cristo humanizado y podemos ver a Cristo apareciendo entre estas dos etapas de su historia. Su preexistencia antes de su encarnación y su existencia a través de su encarnación. Por supuesto, Cristo nunca ha comenzado a existir, pero estas salidas son las manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. A veces puedes ver el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el príncipe de los ejércitos, ese varón que vio Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, por sus atributos y características, nos hablan de divinidad. Y si a Dios nadie le ha visto, entonces la parte visible de Dios siempre es Jesucristo. Amén. Volvemos a Daniel. Grande es el Señor, preciosa es su palabra. No podemos desarrollar todos los detalles, características. Estúdialos, compáralos, haz paralelos con el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 13, y verás que tiene mucha similitud. Aquel ante quien Juan cayó como muerto era el Cristo glorificado y exaltado. El mismo Cristo que preexistió, el mismo Cristo que nació, el mismo Cristo que murió, el mismo Cristo que resucitó, el mismo Cristo que fue glorificado y el mismo Cristo que hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y el mismo Cristo que preside y es cabeza de la Iglesia. Entonces no vamos a pararnos en estos detalles, pero todas las características que Daniel nos está dando son maravillosas, muy similares. Sobre todo en ese final cuando dice, y sus palabras son como la voz de muchas aguas, un estruendo de multitud. Versículo 7, porque tenemos que volver a nuestra intención. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. A partir de aquí, estamos ya dentro del contexto que nos interesa. Solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Hablaremos un poquito de esto, pero quiero que conectes este versículo 7 con el versículo 1. En ningún momento puede haber una desconexión. Daniel está en una íntima relación con Dios. Y por lo tanto, él, a diferencia de quienes están a su derredor, él puede escuchar, entender, comprender y oír la voluntad de Dios, que es la respuesta a su oración. Él está orando. Él está orando por su pueblo. Él está orando, no sabemos todos los detalles de su oración. Sí sabemos que en su corazón había carga, que podrían ser noticias que venían de lo que estaba sucediendo ya en Jerusalén recién llegados. Podemos estar hablando de la propia actitud que él veía en el propio entorno de su propio pueblo. No sabemos muchos detalles. Lo que sí sabemos es que este hombre de Dios tenía comunión con Dios. Es algo que tú debes de anhelar, desear. La comunión con Dios es una gracia. Nunca olvides que el derecho y la libertad o parecía que tenemos para comunicar con el Padre a través de la sangre derramada y por la fe puesta en esa sangre derramada por el Hijo y a través del propio Espíritu Santo es una gracia. Siempre es una gracia.
nunca podríamos venir delante de un Dios santo, hombres tan pecadores como nosotros. Si pudiéramos. Si pudiéramos entender esto, todos, ¿cuánto aprovechamiento habría de nuestra vida? ¿Cuántos problemas ahorraríamos, tristezas, disgustos? Seríamos tan felices. No seríamos una preocupación, seríamos un testimonio para otros. Si en esta mañana tu vida no está a la altura de esta palabra, recuerda que Dios quiere llevarte a este nivel. No sigas viviendo como vives. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Quedó desvanecido por el desfallecimiento y por la profunda experiencia espiritual que él estaba experimentando. Pero gracias a Dios que Dios no nos quiere dormidos. El mundo quiere dormirnos, Satanás quiere dormirnos. Los médicos nos duermen para operarnos porque si no, no seríamos capaces de resistir muchas cosas. Pero Dios no nos quiere dormidos. Entonces, Él le toca e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Posiblemente uno de los versículos que mejor nos ilustran el significado de adorar. El verbo adorar tiene la idea de un perrito lamiendo la mano de su amo a cuatro patas. Y aquí Daniel está con sus rodillas y con sus manos apoyadas. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, esta palabra es precioso, varón precioso. Estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Qué precioso es vivir de rodillas para ser dignos de estar en pie cuando regrese el Hijo del Hombre. ¡Qué gran gracia! Nosotros vivimos aquí de rodillas. Vivimos postrados ante nuestro Salvador, ante nuestro gran Dios. No queremos estar de otra manera, queremos vivir de esta manera, queremos que la gente nos recuerde de esta manera, queremos pasar por la vida de esta manera, pero sabemos que un día estaremos de pie para recibirle. Y de pie con la dignidad y la justicia de Jesucristo. Esto es lo que tiene que hacer mover tu alma. Esto es lo que tiene que hacer que tú cada día vivas, salir del sueño donde estás dormitando, salir de la religión donde estás viviendo, salir del engaño en que en tu trabajo está un servicio que Dios está considerando en una manera gloriosa. No hay nada en ti que Dios considere que no sea Jesucristo. Nada en ti ni nada en mí. Nada de lo que reciba va a ser por lo que yo he hecho, sino por la dignidad de Jesús. Y si esto no te hace humilde, algo falla en tu relación con Dios. Y por eso, muchas veces, vivimos lo que vivimos. No podemos cambiar la vida de nadie, de nadie.
ni de hijos, ni de esposos, ni de hermanas, ni de nadie. No podemos darle a nadie nada de Dios, porque únicamente Dios es quien da. A todos podemos hablar, podemos predicar, podemos testificar, podemos influir, podemos ejercitar nuestros dones, podemos hacer todo lo que Dios nos ha capacitado y nos ha dado, pero no somos nosotros, es Dios quien obra. Y por eso hay tantos fracasos a nuestro alrededor. Porque hay falta de obra de Dios en las vidas. Las vidas están sostenidas en los ministerios, las vidas están escondidas en la iglesia, las vidas quieren vivir su vida con un cartelito de cristianos, pero no quieren vivir como Dios quiere que vivan. Necesitamos esta dignidad para vivir. Y si la has perdido, recuerda que Dios te ama todavía. Necesitamos una respuesta. Nunca una iglesia vivirá un avivamiento por la voluntad de un solo hombre. Una iglesia vivirá un avivamiento cuando haya una voluntad compartida de todos, clamando y orando por la visitación especial de Dios, lo que ha hecho a lo largo de muchos momentos de la historia. Y estamos ante una visitación profunda, gloriosa, tremenda. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, y me puse en pie. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Jeremías, ¿verdad? Se nos hablaba hoy. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando estamos hablando de este primer día, ¿de qué día estamos hablando? Bueno, del comienzo de estos 21 días donde Daniel estaba orando específicamente por algo que le cargaba el corazón. Pero esta era la vida de Daniel. O sea, para Dios, Daniel era un varón precioso porque siempre tenía este corazón hacia Dios. Y el primer día tiene que ver con todo lo que él fue a lo largo de los años. Tu vida está pasando, hermano. Tu testimonio está mostrándose a otros. Lo que ayer no viviste, no lo vas a vivir hoy. Tienes un hoy para vivir para Dios, para que Dios esté satisfecho contigo, contento con tu corazón, contento con tus oraciones, para que Él responda a tus inquietudes más profundas, para que puedas vivir empoderado por el Espíritu Santo, para que realmente seas una herramienta útil en un mundo que se está acabando y se está deshaciendo y está dando sus últimas coletadas. Un mundo que está destinado a la destrucción. Un mundo sobre quien Jesucristo vendrá a juzgar. Un mundo donde la impiedad será visible y donde Cristo la derrotará para siempre. Un mundo donde ni tú ni yo tenemos ningún tesoro. Pero necesitamos vivir así. 92 años, de los cuales 70 sirvió al Señor. Me recuerda al obispo de Esmirna, Policarpo, ¿verdad? Cuando a sus 80 años le dijeron, mira, niega tu fe y te perdonamos la vida. Y se dirigió al anfiteatro y a todos los que estaban allí presidiendo el espectáculo del cristiano martirizado y dice, 80 años viviendo para Cristo y me vais a quitar la dignidad de morir por Él. Arrepentíos porque no sois nada delante del Señor. Y dicen que el fuego fue encendido y el hombre no era destruido por las llamas. Increíble lo que la gente pudo ver en la muerte de Policarpo, un hombre que existió y que fue un discípulo del apóstol Juan. Un testigo, como tú y yo podemos ser. Ay, hermano,
Aférrate a tu dignidad, pero no a la egolatría de tu persona, a aquello que tú defiendes de ti mismo. Aférrate a la dignidad de Dios en Cristo Jesús. Y Él te llevará siempre en un desfile victorioso. Él te llevará como un olor grato en los que se salvan y en los que se pierden. Él hará de ti aquello que solo Él, en su voluntad, puede hacer. Ahora dice, y aquí tenemos el propio texto de Juan, ¿verdad? Aquí vemos a Daniel que oró conforme a la voluntad de Dios, que fue oído conforme a la voluntad de Dios y que tuvo una respuesta conforme a la voluntad de Dios. Aquí se cumple este versículo, ¿verdad? Lo puedes ver con total claridad. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel es el ángel que cuida a Israel. ¿Sí? Hay dos ángeles o arcángeles que tienen una dignidad o que Dios les mostró en una manera diferente al resto. Uno es Gabriel, el cual aparece en el capítulo 8 y 9 también de esta profecía, y Miguel, el cual siempre es un ángel vinculado con Israel. Aparece 5 veces en la Biblia, 3 en el libro de Daniel, otra en el libro de Judas recordándonos la batalla por el cuerpo de Moisés y otra en la batalla final, Apocalipsis 12:7, donde se nos enseña cómo Miguel pelea con el dragón y sus ángeles y son tirados a la tierra. Entonces aquí podemos ver la profundidad, el alcance de la guerra espiritual, de la guerra cósmica, que no es perceptible a nuestros sentidos, que no es perceptible a nuestros ojos, pero sí es perceptible a nuestro espíritu. Y hay hombres que la viven y hay hombres que la desconocen. En esta guerra está nuestra experiencia para vivir constantemente en una victoria en Cristo Jesús. Pero lo que hoy está sucediendo en el mundo, lo que hoy está sucediendo en las regiones celestes, claramente como nos enseña Efesios 6, 11 al 13, nos lo dice con claridad, son huestes espirituales de maldad. Se distinguen porque son malignos, porque son espíritus malignos, porque son demonios, porque son ángeles malignos, porque buscan atentar contra los cristianos, porque buscan doblegar y buscan controlar la vida de las personas para que no crean en Cristo, porque son enemigos de la iglesia. Pero esa batalla está encima de nuestras cabezas y nosotros estamos aquí espiritualmente participando en esa batalla. Esto es lo que aquí Daniel comprendió. Él oraba. Ahí estaba en Babilonia, estaba junto al río Tigris, estaba buscando a Dios, pero su experiencia estaba en las regiones celestiales. Allí estaba la oración de Daniel. ¿Dónde está nuestra oración? ¿Dónde está tu oración? ¿A dónde estamos elevando nuestras oraciones? Satanás quiere que seamos religiosos, que oremos por aquello que ya tenemos, que digamos fe a lo que ya vemos, pero Cristo quiere guiarnos hacia lo que no vemos, porque en lo que no vemos está lo eterno. Lo que vemos no hay que esperarlo porque es temporal. Y aunque tenga un carácter espiritual en nosotros, lo tenemos para poder dirigirnos hacia lo eterno. Esta es la vida del Señor. Amén. No tenemos que andar por ahí lamentándonos, hermanos. No tenemos que andar por ahí de capa caída, siempre peleando con nuestro carácter, siempre peleando con nuestras envidias, siempre peleando con lo que otros tienen y yo no tengo, siempre peleando con aquello en donde no soy reconocido. Cuando tú eres parte de una batalla, cuando tu potencia está en los cielos, cuando tú estás viviendo en la comunión con Cristo, en el lugar santísimo del cielo, no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial, donde está la mismísima presencia de Dios, donde un día estarás por los siglos de los siglos.
sin necesidad de nada, porque todo lo que quieres estará allí. Vive hoy de esta manera. Vive hoy de esta manera. No tengas por importunos, no tengas por personas pesadas, exageradas, aquellos que te molestan solamente porque te están tratando de mostrar una mejor vida en Cristo. No son impertinentes, son personas que Dios ha puesto a tu lado. Ahí están pastores, ahí están diáconos, ahí están hermanos, ahí están padres, ahí están hijos, ahí están esposos, ahí están esposas, ¿verdad? Pero ante esta verdad miras para el suelo o miras para otro lado, porque en el fondo no te conviene que Dios gobierne tu vida. Pero le llamamos Señor. Señor de nosotros en la iglesia, pero no Señor en nuestra casa. No Señor de mi vida, no Señor de mis hijos, no Señor de mi voluntad, no Señor de mi ministerio. Porque si fuera Señor, mi vida evidenciaría mucho más este señorío. Daniel es un ejemplo de cómo tenemos que vivir. De rodillas, esperando una palabra de lo alto. De rodillas, esperando una idea de lo alto, una comunicación de lo alto, para ponernos en pie, pero no por nuestro propio derecho, sino por el poder, la potencia de Dios. Cuando pensamos esto, entonces todo cambia. El orden de prioridades empieza a ordenarse. Abrimos nuestros ojos. Satanás no quiere que tú abras tus ojos. Él no quiere que tú veas la realidad espiritual donde nosotros estamos viviendo. Él no quiere que los cristianos oren. Él no quiere que los cristianos tengan una buena relación con Dios, porque ahí está el poder del cristianismo. Él te dice, reuníos, enseñar teología. Él no tiene problema con todas estas cosas. Cómprate el Logos, cómprate el Word, cómprate 70 Biblias, haz lo que quieras. Eso no le molesta. A él lo que le molesta es tu vida empoderada, profunda en Cristo Jesús, porque ahí está el poder. Y ahí es donde la palabra se vuelve activa. ¿Por qué? Porque un siervo tiene a Cristo como su Señor. Y esto no hay quien lo resista. Pasemos por donde pasemos, vivamos por donde vivamos, experimentemos lo que experimentemos bajo el señorío de Cristo, el último respiro en este mundo es victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cuando no tenga más fuerzas para poder ponerme en pie y tenga que yacer en una cama y tenga que escuchar mi último latido de vida, será una victoria. Tenemos que vivir así. Y cada uno tiene que responder al llamado de Dios. Personalmente, individualmente, y olvidarse de todo lo demás. Eso lo dijo el Señor. Quien ama más que a mí, no es digno de mí. Y ahí pon lo que tú quieras. Pon todo lo que tú quieras. Pero si tú amas al Señor más que a todo y a todos, serás la bendición más grande que las personas puedan tener a su lado. Los padres estarán orgullosos de sus hijos. Los esposos estarán contentos con sus esposas o viceversa.
Los pastores estarán contentos con el crecimiento de la vida en la iglesia, con el levantamiento de diáconos fieles, de pastores que en un futuro serán aquellos encargados de cuidar la grey del Señor. Porque el Espíritu Santo nos pone sobre las cosas. Es la unción de Dios, ¿verdad? Como le dijo Pablo, cuidad la grey de Dios, la cual el Espíritu Santo os puso como pastores. No te pusiste tú, te puso el Espíritu Santo. Dios te puso en pie. Amén. Dice, entonces aquí estamos, y ya para ir hoy concluyendo nuestro sermón hasta donde nos da, dice, entonces vemos que aquí es donde hay intérpretes o comentaristas donde tienen la base para pensar que este varón que se está presentando es Jesucristo. ¿Por qué? Porque pide ayuda. Sí, está claramente, dice el príncipe del reino de Persia. Aquí tú puedes identificar el gobierno de Ciro, el gobierno persa, para que observa. Vete un saltito al verso 20. Dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear con el príncipe ¿de quién? De Persia, y después con el príncipe ¿de qué? Entonces vemos que estos imperios tienen un gobierno espiritualmente de maldad en sus tratos con el mundo. Pero encima de ese gobierno de maldad está el Dios soberano, que hoy no vamos a poder ahora mismo entrar en esto. Pero lo que podemos ver es que este reino de Persia, esta potestad identificada, dice que este Miguel vino ¿para qué? Para ayudarme. Entonces, esta es la base para pensar que aquí no estamos hablando de Jesucristo, porque Jesucristo pide ayuda. Yo no creo que sea, en cierta manera, algo conclusivo. Yo creo que siempre los ángeles pelean a favor del Señor, creo que los cristianos peleamos a favor del Señor y que todos formamos el ejército del Señor. Por lo tanto, aquí la distinción de Miguel es más en base a exaltar en una manera correcta y adecuada el nombre de este ángel, que significa quién como Dios, pero sigo creyendo que quien Daniel está contemplando es a Jesucristo en su preencarnación. Entonces, verso 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Esos postreros días, esto es una frase importantísima en este contexto, importantísima. Si tú lees y anota ahí Daniel 2:28, verás que esta frase aparece también con mucha claridad, y tenemos también en el capítulo 49 de Génesis, en el versículo 1. Ahí tienes de nuevo esta frase, que sale muchas veces más, pero uso estos dos textos porque es Jacob quien está teniendo una visión de los postreros días relacionados con Jesús en la profecía a todos sus hijos. Sí, y en el capítulo 2, versículo 28, tiene que ver con la estatua del sueño de Nabucodonosor, que Daniel habló acerca de esa estatua, de su cabeza, de sus hombros, de sus vientres y muslos, de sus piernas, de sus pies. Bueno, no vamos ahora a entrar, hemos hablado muchísimas veces de esto, ¿no? Tiene que ver con el tiempo final. Dice, mientras me decía estas palabras, tú no pierdas de vista, ya estamos rematando el sermón, por eso estoy continuando leyendo, la experiencia no para. Mientras escuchaba estas palabras, yo con los ojos puestos en tierra, otra vez, vemos que el siervo es levantado de su posición, ¿verdad? Pero él vuelve otra vez con su rostro a tierra, es maravilloso lo que aquí estamos viendo, ¿verdad? Entonces podemos ver que él enmudeció, o sea, se silenció. Y aquí tenemos una verdad importante. Quien quiera oír a Dios tiene que aprender a silenciar
su vida delante de Él. Tiene que aprender a estar quieto y a conocer que Él es el Señor. Y esto solo se hace con una vida de oración, meditación y quietud con la palabra. Oración y palabra. Somos muy prontos para hablar y tenemos que aprender a ser prontos para oír y tardos para hablar, explicar y justificarnos. Qué bueno es callar delante de Dios. Calle toda la tierra delante de Jehová. Pero he aquí uno con semejanza de hombre tocó mis labios. Seguimos teniendo el mismo personaje, ¿sí? Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores de parto. Aquí las hermanas que saben lo que es dar a luz hijos pueden entender, como digo, el alcance de la experiencia de Daniel. Era semejante a los dolores de un parto y quedó absolutamente exhausto. Una mujer cuando da a luz, cuando trae a luz una vida, en ese momento termina. Y aquellos que son padres, yo no he podido ver nacer a ninguno de mis hijos, son 3 cesáreas. Tuve la ilusión de ver la primera, pero cuando estaba vestido con el gorro, con el traje, se llevaron a Cristina corriendo y yo nunca tuve oportunidad. Pero aquellos que habéis podido ver dar a luz a vuestras mujeres, habéis podido ver el gran esfuerzo que es traer un hijo al mundo y cómo terminan exhaustas. Pues Daniel, sin estar embarazado, está comparando su experiencia a los dolores de parto. Dice: ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante ya no tengo fuerzas, no tengo aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me volvió a tocar y me volvió a fortalecer y me volvió a recordar: eres precioso. Eres precioso. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aléntate. Ahora a tu mente están viniendo muchísimos textos de la Biblia, de las experiencias de siervos con Dios. Dice: y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, hay una batalla que nos lleva hasta los postreros tiempos. Y una vez que Jesucristo establezca el reino eterno, se terminaron las batallas, porque para ese tiempo toda la actividad satánica habrá quedado absolutamente inutilizada, estará totalmente deshabilitada, estará absolutamente derrotada, y aunque su derrota ya se produjo en la cruz del Calvario, todavía Satanás no está atado. Pero sabemos que viene un día donde él será totalmente derrocado para no tener más actividad. La bestia, el falso profeta y Satanás irán al lago de fuego por los siglos de los siglos. Pero hasta los postreros tiempos, esta es la batalla que tenemos. Pero yo te declararé lo que está escrito, ¿dónde? Y para aquellos que han mantenido como Daniel, ya estamos terminando, hay momentos en un sermón, salvando las distancias, ¿verdad? Donde nos venimos arriba, para abajo, donde me despisto, me duermo un poco, vuelvo otra vez a activarme. Esto nos lleva ¿a dónde? Al versículo 1. ¿Sí?
No os preocupéis, no vamos a volver a leerlo todo otra vez. Pero el versículo 1, ¿qué es? La palabra. ¿Qué palabra? Esa palabra verdadera. Entonces vemos cómo Daniel, qué maravilla. Y ninguno dice, me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. No termina el contexto, porque como hemos dicho, forma un bloque con el capítulo 11 y 12. Pero aquí lo que hemos querido decir, hemos tenido oportunidad de decirlo, ¿verdad? La base explicativa que nos ayuda a comprender primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14. Hemos podido ver lo que es saber lo que es orar conforme a la voluntad, saber lo que es que Dios escucha y saber lo que es tener la seguridad de la respuesta. 21 días sometido a una profunda aflicción. 21 días en una constante batalla espiritual, pero Dios respondió a su siervo. La fidelidad de Dios fue manifiesta y las explicaciones de Dios vinieron a un hombre que durante esas explicaciones vivió momentos en los que se venía arriba, momentos donde la extenuación le llevaba a estar sin fuerzas, momentos de silencio. Y cuando nosotros contemplamos esto, no hablamos de 21 días, hablamos de nuestra vida. Así tiene que ser nuestra vida, una vida de oración y dedicación a la palabra. Amén. Conscientes de la batalla, conscientes de la victoria, conscientes de la derrota, atentos a nuestro carácter, atentos a nuestra carnalidad, mirando por nosotros mismos y creciendo y abriéndonos camino en el nombre del Señor para ser una bendición en la iglesia. Esto, hermano, queda contigo. La paz del Señor queda contigo. La bendición sacerdotal del Señor queda contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. En el mundo tendrás aflicción, pero en Cristo tendrás paz. Confía, Él ha vencido al mundo. Pero estamos en una gran batalla espiritual. Y tenemos que tener, como digo, una vida dispuesta para poder vivir en esta presión tan intensa. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias a los que nos han seguido desde sus casas. Y en esta mañana podemos despedir nuestra reunión, pues dándole gracias a Dios. Radio Luz a las Naciones. Canal cristiano de comunicación. Anunciando salvación hasta lo último de la tierra. Radio Luz a las Naciones. Suscríbete.